En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y postbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado: una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado. Con el placer de saludarlos, muy buena tarde. Es un gusto, un privilegio poderles dar la más cordial de las bienvenidas a esta gran masterclass. Tenemos el privilegio de tener con nosotros a una doctora experta en el tema que vamos a tratar. Tengo el gusto de presentar a la doctora Griselda Galván Sánchez. La doctora es psiquiatra especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia clínica en el tema. Su formación fue en el Hospital Español y
Realizó una alta especialidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría, en donde fue médico adscrito por más de 10 años. También ahí mismo eh, fue profesora del posgrado avalado por la UNAM. Es maestra en ciencias médicas por la UNAM con mención honorífica, terapeuta certificada en la terapia cognitivo-conductual de este tipo de trastornos, profesora en el TEC de Monterrey, integrante de la Academia de los Trastornos o Desórdenes Alimentarios. Es un gusto poder presentar a este currículum de la doctora y los invitamos a escucharla con toda atención. Muy pocas veces hemos tenido la oportunidad de interactuar con un psiquiatra, pero es la primera vez que vamos a tener este privilegio con un perfil de esta magnitud. Doctora Griselda Galván Sánchez, muchísimas gracias por aceptar la invitación para estar en esta masterclass. Bienvenida y bienvenidos todos. Muchas gracias, Consuelo. Buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse. Bueno, yo les voy a platicar un poquito acerca de el tema de mi interés y su asociación con la microbiota, pues que son los trastornos de la conducta alimentaria. Les voy a pedir que en cuanto tengan una duda, me la hagan saber. Muchas gracias también por invitarme a Alianza Médica. Y bueno, primero que nada, yo quisiera hablar un poquito acerca de los trastornos de alimentación para que podamos entender cómo va afectando la microbiota y cómo puede reforzar o mantener una sintomatología relacionada a los trastornos de alimentación. Entonces, pues vamos empezando por aquí, ¿no? ¿Qué son los trastornos de alimentación? Me encantaría si alguien pudiera platicarme un poquito en su experiencia, eh, qué es lo que saben, qué han escuchado, cuáles son sus inquietudes, si en algún momento han tenido la oportunidad de ver a algún paciente. La verdad es que hablando epidemiológicamente, los trastornos de alimentación no se reportan de forma tan frecuente. Más o menos para anorexia nervosa podemos hablar entre el 1 y el 0,3 de la población. Eh, para bulimia nervosa entre el 1 y el 4% de la población general. Y es un poquito más frecuente el trastorno por atracón en nuestra población, alrededor del 6% de acuerdo a los estudios. Eso es en los pacientes que ya llegan a consulta con nosotros y que se registra este diagnóstico. La realidad es que si lo vemos a nivel del día a día, en la página de la Academy of Eating Disorders, el ajuste es que una de cada dos personas conocemos a alguien que está luchando con un trastorno de alimentación. Entonces, verlo desde esta perspectiva nos hace pensar que son mucho más frecuentes de lo que llegan a consulta. Tenemos que empezar por explicar que los trastornos de alimentación, pues, no son una elección. Son enfermedades mentales graves con complicaciones médicas y psicológicas severas. Los trastornos de alimentación por mucho tiempo fueron clasificados como algo relacionado a la vanidad o a la presión alrededor. Los estudios y la investigación cada vez ha documentado de forma más precisa las alteraciones neurobiológicas que podemos tener en anorexia nervosa, en bulimia nervosa, en trastorno por atracón, que son como los que vemos de forma más frecuente, aunque existen otros como puede ser el trastorno evitativo de la ingesta alimentaria, el síndrome del comensal nocturno, el trastorno purgativo, muchos otros que eh, están definidos por sus
características o sus criterios diagnósticos. Desde la perspectiva de tratamiento, nosotros vemos a los trastornos de alimentación como si fueran un continuum. Esto quiere decir que si alguien permanece mucho tiempo alrededor de la enfermedad, estos son enfermedades que pueden ir evolucionando. Es decir, si yo puedo empezar con todos los criterios diagnósticos de anorexia nervosa y a lo largo de mi vida, si no recibo ningún tratamiento, cambiar de diagnóstico, a lo mejor cambiar a bulimia nervosa. ¿Alguien me pudiera decir o escribir en el chat eh, qué conoce por anorexia nervosa o qué han escuchado, qué han leído? Dentro de los diferentes diagnósticos de la conducta alimentaria, hay diferentes características. Es muy común que la gente asuma que la anorexia nervosa son las personas que no comen. Es una parte solamente de la sintomatología. Los pacientes que tienen anorexia nervosa se caracterizan por tener una restricción voluntaria que los lleva a una pérdida significativa de peso y que se acompañan de una distorsión de la imagen corporal, que esto es lo que probablemente todos hemos visto, que aunque están en desnutrición, se sienten gordos o se ven gordos. Los pacientes con bulimia nervosa se caracteriza porque los pacientes suelen tener atracones. Esto quiere decir que un atracón es que hay una ingesta de una gran cantidad de comida, más o menos lo que dos personas de las mismas características se comerían en un periodo corto. Esto quiere decir que el paciente se lo come muy rápido, con mucha desesperación y con la sensación de que perdió el control. Es decir, que aunque el paciente está satisfecho, no puede dejar de comer. Estos atracones en la bulimia nervosa están acompañados de conductas compensatorias. Esto quiere decir que después de que el paciente tiene un atracón, realiza alguna otra actividad con la intención de no engordar o no subir de peso con lo que ya se comió. Estas son las conductas compensatorias. La más conocida es provocarse el vómito, pero el paciente puede hacer cualquier conducta como hacer ejercicio, ayunar, tomar medicamentos para quemar, la ingesta, laxantes, diuréticos, medicamentos que le quiten el apetito. Y siempre es secundario a lo que ya comió. Y luego los pacientes con trastorno por atracón están teniendo atracones, pero no compensan. Esto no quiere decir que no les importe, sino solamente no lo hacen. Los pacientes con trastorno por atracón suelen tener un malestar clínicamente significativo, es decir, que después de tener estos episodios se sienten muy mal. eh, y se sienten muy culpables, muy avergonzados por toda la situación. Pero, pues ¿qué creen que es el diagnóstico que es más frecuente en México y es el que menos se reporta? ¿Por qué es así? Porque en esta cultura del ideal de delgadez y de la dieta, bueno, los pacientes suelen pensar que el único problema que tienen es su peso o que están gordos. En realidad, no detectan toda la sintomatología asociada a un trastorno de alimentación. Y bueno, ¿qué es lo que sabemos? Pues que nuestros pacientes, el origen es multicausal. O sea, no hay una sola cosa que esté relacionada con desarrollar un trastorno de alimentación. Esto quiere decir que hay una interacción de factores biológicos, es decir, cierta predisposición genética. No es una enfermedad genéticamente determinada, solamente hablamos de una mayor vulnerabilidad. Los factores psicológicos, es decir, cómo es la persona, cómo está su autoestima, si tiene algunos rasgos en su personalidad como el perfeccionismo, hacen más frecuente que se presente un trastorno de alimentación y los socioculturales, es decir, pues la presión que ejerce todo el medio al que todos estamos expuestos para mantenernos delgados y también pues los sistemas familiares. Muchas veces la forma en la que funciona la familia puede estar relacionado con
que alguien tenga mayor riesgo de desarrollar un trastorno de alimentación. Y bueno, la verdad es que los trastornos de alimentación van más allá de la comida. Desde mi perspectiva es muy común que los familiares me pregunten si solamente comiendo bien y haciendo ejercicio el paciente se va a recuperar. La realidad es que la comida es solamente el síntoma que vemos. Nosotros solemos explicarle a nuestras familias, a las familias de nuestros pacientes y a nuestros pacientes que el trastorno de alimentación es como la punta del iceberg. Eso es lo que vemos. Y si nosotros logramos quitar el trastorno de alimentación, entonces realmente va a subir a la superficie el verdadero problema que tenemos que resolver. Y muchas veces este problema tiene que ver con el manejo de emociones, con el control, con las dificultades interpersonales o la disregulación emocional. Bueno, ¿y por qué tenemos que hablar de la microbiota en los trastornos de alimentación? Bueno, como en la presentación, en el video de inicio, pues ya se habló un poquito, pues nuestra microbiota es esta comunidad de microorganismos vivos, pues que viven en nuestro tubo intestinal y que es indispensable para el correcto crecimiento corporal, el desarrollo de la inmunidad y la nutrición. Entonces de aquí se va formando el eje microbiota intestino-cerebro o lo que algunas veces le han llamado el segundo cerebro, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que las bacterias que viven en nuestro intestino producen muchos de los neurotransmisores como la serotonina, que no sé si hayan escuchado, que es un neurotransmisor asociado a la presencia de ansiedad, de depresión, de regulación emocional, del ciclo de sueño-vigilia y de hambre y saciedad. Entonces, este eje funciona alternando señales desde la periferia hacia nuestras funciones centrales. ¿Qué sucede en los pacientes que tienen un trastorno de alimentación? Que las señales de hambre y saciedad no están bien registradas. Principalmente en nuestros pacientes que tienen anorexia nervosa, nuestros pacientes no detectan las señales. Se ha documentado en varios estudios neurofuncionales que la ínsula, que es la parte de nuestro cerebro que detecta el gusto y estas señales interoceptivas, es decir, las señales internas del cuerpo, en nuestros pacientes con anorexia nervosa principalmente suele estar alterada. ¿Qué quiere decir esto? Que para nuestros pacientes es más difícil reconocer cuando tienen hambre. También cuando están cansados, cuando tienen sed, cuando tienen ganas de ir al baño o el deseo sexual, porque estas señales no están bien señalizadas. Entonces, claro, pues eso va teniendo un impacto en los hábitos alimenticios, en la sintomatología que presenta cada uno de nuestros pacientes y que muchas veces también va a afectar la microbiota. Eh, entonces, como les decía, ¿no? El segundo cerebro, porque en los últimos 10 años hubo una gran investigación alrededor de la microbiota y se ha observado cómo esta red de comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino eh, se lleva a través de vías neuronales inmunológicas y endocrinas. Si nosotros lo aterrizamos en nuestros pacientes con un trastorno de la conducta alimentaria, bueno, pues también estas vías neuronales inmunológicas y endocrinas suelen estar alteradas y esta señalización puede entorpecer más este proceso. Entonces, en otras palabras, si nuestro cerebro y nuestro intestino están en constante comunicación, platicando entre sí, pues el cerebro le manda mensajes al intestino cuando está nervioso, cuando te duele el estómago y muchas veces a lo mejor lo más común que hemos oído es hablar del síndrome de colon irritable. Bueno, pues si nosotros
continuamos con este funcionamiento, más o menos se comparten ciertos síntomas y ciertas alteraciones entre el síndrome de colon irritable, que la mayoría de los pacientes con un trastorno de alimentación lo tienen, y el trastorno de alimentación. O sea, hay una parte común. Y bueno, también nuestro intestino manda mensajes al cerebro, pues principalmente a través de las hormonas como la leptina y la grelina, que tienen que ver con nuestras señales de hambre y saciedad. Siempre todo nuestro cuerpo está conectado a través de señales eh, periféricas, principalmente en el intestino, como pueden ser las señales de los niveles de glucosa, de las reservas de glucógeno, de las reservas de grasa corporal, que van estableciendo nuestras señales de hambre o de saciedad. Y es ahí donde en nuestros pacientes puede haber esta mala conexión. Yo siempre les digo a mis estudiantes que si nosotros pudiéramos usar un detector de mentiras en nuestros pacientes, principalmente los que tienen el diagnóstico de anorexia nervosa restrictiva, que son los pacientes que primariamente dejan de comer, hacen un montón de restricción y ejercicio, y les preguntáramos si tienen hambre, probablemente pasarían la prueba, porque no están mintiendo, ellos no reconocen esa señal, entonces genuinamente no sienten hambre. No es que no la tengan, solo no saben reconocerla y tienen otras señales. En los pacientes que tienen anorexia nervosa, el dejar de comer realmente disminuye la ansiedad. Por eso empiezan a utilizar este recurso con la intención de regular sus emociones y de no tener estas emociones tan intensas que muchas veces presentan nuestros pacientes. Entonces, es parte pues de lo que empieza a funcionar de una forma errónea en nuestros pacientes. Y bueno, ¿cómo afecta la microbiota a los trastornos de alimentación? Bueno, pues hay que empezar por decir que hay algunos factores que modifican la microbiota, como es la dieta, el uso de fármacos, el estrés y el tipo de parto. La dieta, pues generalmente está alterada en todos nuestros pacientes. O sea, si yo tengo el diagnóstico de anorexia nervosa, ¿mi dieta está alterada? Sí, porque tengo una gran restricción de alimentos, porque como alimentos muy específicos, paso periodos muy prolongados en ayuno y entonces esto va a afectar mi microbiota. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen atracones como los pacientes con bulimia nervosa o con trastorno por atracón? Bueno, pues que muchas veces su dieta implica que van a tener episodios donde comen una gran cantidad de alimentos ricos en azúcar o en grasa y que muchas veces tienen un proceso que son multiprocesados o que tienen nutrimentos mucho más complejos. Entonces, pues nosotros ya sabemos que este tipo de alimentos altera la microbiota y pues cualquier tipo de dieta que presenten nuestros pacientes va a cambiar los microorganismos que viven en nuestro intestino. Luego tenemos la presencia de fármacos. Algunos de nuestros pacientes, como un método para regular su peso, utilizan fármacos como son laxantes, diuréticos, medicamentos que inhiben el apetito, o cualquier otro tipo de medicamento que ellos piensen que los va a ayudar a bajar de peso. Créanme que en mi experiencia, pues muchas veces me he encontrado con medicamentos que no tienen ningún efecto en el peso, pero alguien les dijo y como para el paciente es una prioridad, es lo más importante que él pudiera hacer, pues no pregunta y entonces lo tomo. Así como muchas otras conductas que el paciente asocia que le ayudan a bajar de peso. Por ejemplo, es muy común que mis pacientes tomen una gran cantidad de agua y muchas veces esto es porque creen que
que el agua les quita el hambre o que les ayuda a eliminar la grasa corporal. Y bueno, aunque ustedes no lo crean, muchas veces esta creencia viene de un anuncio que antes se pasaba en la televisión, donde se ponía un vasito de agua y hasta arriba pues tenía un poquito de aceite. Y entonces el comercial decía, para que elimines lo que tu cuerpo no necesita. Y lo que hacían era vertir más agua en el vaso y pues eso hacía que el aceite se saliera. Pues mucha gente lo tomó literal y en realidad lo que sucede ahí es una diferencia de densidades. No quiere decir que cuando nosotros tomamos agua eliminamos grasa, pero bueno, el impacto fue tan grande que mucha gente sigue utilizando el agua pensando que le va a ayudar. O sea, si lo vemos desde la perspectiva nutricional, bueno, tomar una mayor cantidad de agua que de bebidas que estén endulzadas, bueno, pues eso sí va a tener un impacto, ¿no? Si yo solamente tomaba refresco y ahora tomo agua, bueno, eso sí tiene un impacto, ¿no? Pero no quiere decir que cambie la grasa. Pero de verdad, algunos de mis pacientes, aunque son personas con un nivel educativo a veces alto o a veces tengo pacientes muy inteligentes, muy perseverantes, ¿qué creen? Que las situaciones alrededor de la alimentación no las cuestionan. Si ellos creen que, eh, que les va a ayudar a bajar de peso, lo hacen, sin cuestionarse si realmente tiene un nivel de evidencia lo que están utilizando para bajar de peso. Entonces, nuestros pacientes, cuando pensamos en el estrés, pues sí, la mayoría tienen síntomas de ansiedad o tienen depresión o están bajo mucho estrés porque se están exigiendo mucho, porque tienen mucho trabajo, porque académicamente son súper exigentes y entonces es algo que de forma continua va a estar presente. Y bueno, el tipo de parto, un factor de riesgo en la etapa temprana para presentar un trastorno de alimentación es haber tenido un parto prolongado, haber tenido cualquier amenaza de parto, digo, de parto pretérmino o bajo peso al nacer. Entonces, bueno, pues no está presente en todos nuestros pacientes, pero pues es algo que nosotros investigamos durante la historia clínica. Y entonces, estos factores llevan a un desequilibrio que conocemos como la disbiosis intestinal y que tiene un impacto importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que genera esta disbiosis intestinal? Bueno, la disbiosis intestinal se va a caracterizar por una reducción en la diversidad de las bacterias o de la diversidad microbiana que existe en el intestino y que tiene una función. Eh, en algunos de nuestros pacientes empiezan a disminuir las bacterias que son mucho más benéficas para el funcionamiento intestinal y eso permite que vayan aumentando los microorganismos que son potencialmente patógenos y que muchas veces su proceso bioquímico hace que se genere más gas. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Pues que hay una inflamación sistémica, hay un aumento en la permeabilidad intestinal. Esto va a generar alteraciones metabólicas porque, como ya lo habíamos comentado, también la microbiota está relacionada con la liberación de algunas hormonas, sobre todo las relacionadas con el proceso de hambre y saciedad. Pero bueno, también sabemos que si yo voy alterando una hormona, eso va dejando que una cascada de eventos me pueda tener impacto en otras hormonas. Y también se puede generar un cambio en los neurotransmisores, como una menor producción de serotonina, una disminución en la producción o en el impacto de la dopamina, que ambas son sustancias que tienen que ver con la regulación emocional y con los síntomas de depresión, de ansiedad y de la motivación. Entonces, bueno. Cuando se ha estudiado la microbiota
Principalmente donde existen más estudios es en la anorexia nervosa. Bueno, pues aquí se ha observado que esto genera una menor diversidad bacteriana, una reducción en las bacterias que producen los ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos son vitales para la salud porque sirven de energía para el intestino, mejorando la mucosa y el proceso de absorción de todos los alimentos y todos los nutrientes, ayuda a mantener un sistema inmune estable y bueno, a generar efectos metabólicos positivos, porque si yo voy liberando mis hormonas de una forma adecuada, pues eso mantiene mi metabolismo de una forma adecuada. Eh, ¿Qué más se ha encontrado? Bueno, pues una alteración de los metabolitos intestinales, todos aquellos metabolitos que regulan la salud digestiva, inmunológica y metabólica. ¿Cuál es el impacto que genera estos cambios? Bueno, pues hay una alteración en el control del apetito. Si de por sí tenemos, ay, perdón, eh, una alteración en las señales de hambre y saciedad, bueno, pues esto también va aumentando, sobre todo en nuestros pacientes que tienen atracones, a veces señales alteradas y entonces como que todo el tiempo tienen hambre. Como que es difícil reconocer cuando ya me llené, o bien tengo antojo de alimentos ricos en azúcar o en carbohidratos, porque a veces la señal interpreta como que no tengo energía o que estoy muy cansado, y entonces esto me lleva a tener una mayor necesidad de comer alimentos que me den energía rápida, como los que tienen azúcar o bien los carbohidratos. Y aunado a esto, también en nuestros pacientes hay una alteración en sus estados de ánimo. Esto quiere decir, pues que si mi microbiota no está funcionando bien, pues bueno, nuestros pacientes de anorexia nervosa que ya tienen síntomas emocionales, bueno, pues estos pueden verse mucho más afectados por este funcionamiento y la inflamación intestinal. Yo pensar, bueno, en mi experiencia les puedo compartir que este es uno de los síntomas que más molestan a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque la mayoría de mis pacientes, después de comer o cualquier circunstancia que a ellos les genere una inflamación intestinal, lo asocian con que ya subieron de peso. Y eso los lleva a reforzar las conductas de restricción, de vómito, de purgas o cualquier conducta que ellos estén utilizando para perder peso. Y en realidad, la inflamación después de comer muchas veces tiene que ver con la mayor producción de gases que tienen nuestros pacientes, con el proceso digestivo que en nuestros pacientes suele estar alterado por el retraso en el vaciamiento gástrico, es decir, que su estómago y su intestino trabajan de forma mucho más lenta como consecuencia de las conductas del trastorno de alimentación. Y claro, todo esto se restablece con la recuperación eh, y la rehabilitación nutricional. ¿Qué, además, qué sucede? Pues nuestros pacientes con anorexia nervosa típica, bueno, pues están en un cuadro de desnutrición y esto modifica de forma muy significativa la composición bacteriana. Y muchas veces este cambio en la microbiota influye en el proceso de recuperación y muchas veces en estudios recientes, sobre todo en los reportados, por Cynthia Bullock y su equipo de investigación, pueden estar relacionados con una mayor predisposición a tener una recaída. Entonces, bueno, ya hablando de todo esto, efectivamente la microbiota influye en el proceso de los neurotransmisores, principalmente la serotonina, pero no es el único, también la dopamina y otros, la regulación del sistema inmunológico que en nuestros pacientes ya puede estar alterado y la producción de metabolitos bacterianos. Algunas bacterias pueden producir proteínas que pueden afectar las señales de saciedad y estas proteínas también pueden activar respuestas inmunológicas que alteran el control del apetito. El ciclo
que mantiene las señales de hambre y saciedad es sumamente complejo y está regulado por muchas hormonas y neurotransmisores, que algunos tienen que ver con las señales periféricas, otros con las señales de recompensa, con las cosas que nos gustan, con nuestras necesidades. Y entonces, cuando se van generando estas proteínas que interfieren con el proceso, pues el impacto puede ser bastante importante dependiendo del diagnóstico de alimentación que se tenga. ¿Cómo podemos aterrizar el conocimiento que tenemos de la microbiota en la salud mental? Bueno, desde que se hizo esta propuesta del segundo cerebro, hay varios estudios que han demostrado que las alteraciones de la microbiota y el funcionamiento de la microbiota se relacionan con las señales de hambre, de ansiedad, de depresión y de regulación del estrés. No nada más por las señales dirigidas directamente al cerebro, sino también la producción de algunas hormonas que tienen que ver en el proceso de absorción de los alimentos, como es la colecistoquinina, que pues antes pensábamos que solamente tenía que ver con el proceso de absorción de las grasas y ahora sabemos que algunas de las isoformas de esta hormona tienen impacto en receptores que tienen que ver con la ansiedad y con la depresión. Y bueno, ¿cómo ocurre todo esto? Bueno, pues muchas veces la producción de GABA, que también es un neurotransmisor, y de la serotonina está alterada. Y estos dos, el GABA es un neurotransmisor inhibitorio que tiene que ver con los procesos de control y de regulación del estado de ánimo. La serotonina, como ya lo hemos dicho a lo largo de la plática, pues tiene que ver con el proceso de ansiedad, de depresión, regulación del ciclo del sueño, vigilia y de hambre y saciedad. Eh, ¿Qué más? Pues también la microbiota tiene un impacto en la regulación de las citocinas inflamatorias. Estas son pequeñas sustancias pues que sabemos que se activan ante un proceso de inflamación y también tienen que ver con todo el sistema de regulación emocional. Y también la microbiota va a tener un impacto en la señalización neuronal, es decir, nuestras señales intestinales están conectadas a nuestro cerebro a través del nervio vago. Y el nervio vago, pues ya sabemos que es el que modula las respuestas al estrés. De hecho, ahora hay una intervención que tiene que ver con aprender a hacer una autorregulación del nervio vago y que está teniendo una respuesta muy favorable, sobre todo en las personas. eh, entonces, bueno, aquí tenemos algunos estudios de revisión que nos dicen, bueno, ¿qué es lo que se ha encontrado en estudios de mujeres con un trastorno de alimentación y que nos llevan a cuestionar si hay algún acercamiento de tratamiento alrededor de la microbiota? Y bueno, este estudio realizado por un equipo de investigación en Italia, lo que encontró es que sí, efectivamente, hay una disbiosis intestinal que tiene que ver con una disminución en la diversidad de la microbiota, que altera, disminuye el metabolismo y aumenta la inflamación. Esto en este grupo de pacientes que se estudiaron, pues tuvo una alteración en la señalización entre el cerebro y el intestino. Nuevamente, aquí se corroboró que la microbiota afecta las señales de hambre y saciedad, el humor y el estrés, y que lo que más influyó en que esto se alterara en los pacientes que tenían un trastorno de alimentación fue las conductas de restricción y las conductas purgativas que pueden tener los pacientes. Entonces, bueno, si lo pensamos y yo tengo una microbiota alterada que me da señales anormales de hambre, bueno, pues probablemente eso me lleve a comer de más o a comer de menos.
Cualquiera que sea la conducta, va a tener nuevamente una retroalimentación a mi microbiota y entonces esto hace que se forme un círculo vicioso que a veces es muy difícil de romper. Aquí tenemos otra revisión eh, que se centró más como en qué parte de la patogénesis de los trastornos de alimentación influía. Y bueno, aquí fue donde a través de la revisión de varios estudios relacionados con la microbiota y los trastornos de alimentación, se encontró pues que había una menor producción de estos ácidos grasos de cadena corta, principalmente en anorexia nervosa, y esto estaba asociado de forma mucho más frecuente a que nuestros pacientes tuvieran una mayor puntuación en síntomas de depresión. Entonces, estas proteínas generadas por la microbiota en los pacientes con anorexia nervosa eh, tienen un efecto en el sistema inmune, en el sistema neuroendocrino, es decir, en la señalización de las señales hormonales, en el control del humor y también en la saciedad. Entonces, ¿qué también es importante y que aporta esta revisión? Que estos pacientes lo siguieron y encontraron que los pacientes que recuperan peso, pues se van restableciendo estas señales y en algunos, también en otros estudios, porque acuérdense que una revisión sistemática es juntar varios estudios que tengan más o menos la misma metodología para tener un análisis que sea mucho más, de mayor impacto, pues también se incluyeron algunas muestras donde a los pacientes se les realizó un trasplante fecal, que es una de las estrategias que se ha usado en pacientes principalmente con anorexia nervosa y esto ayudaba a restablecer el equilibrio en la microbiota, teniendo mejores resultados para la recuperación de los pacientes con trastornos de alimentación. Entonces, bueno, como ven, los trastornos de alimentación, pues es una enfermedad multifactorial que es sumamente compleja y que además necesitamos intervenciones de especialistas en el tema y un tratamiento interdisciplinario. No, no es nada más alrededor de la comida y del ejercicio. Muchas veces es un trastorno mucho más profundo que tiene que ver con la forma en la que enfrento mis problemas, en la forma en la que respondo ante el estrés o ante las situaciones emocionales difíciles en mi vida y que lo más preocupante es que se genera en una etapa de la vida donde estoy aprendiendo a regular mis emociones y a construir más o menos el camino de la vida que quiero tener. Lo cual, pues nos preocupa un montón porque es importante que hagamos intervenciones tempranas, que tengamos diagnósticos precisos en el menor tiempo posible, porque eso siempre es un factor de buen pronóstico para que nuestros pacientes se recuperen. Eh, bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Quiero dejarles este mensaje que estas enfermedades, los trastornos de alimentación, tienen muchos factores asociados y siempre es importante pues que tengamos la capacitación y el acompañamiento para apoyar a nuestros pacientes de una forma efectiva. Entonces, muchas veces nuestros pacientes suelen ser sumamente sensibles y este proceso de recuperación suele ser muy desafiante, no nada más para los profesionales, sino también para la familia y para el paciente, pero quiero que sepan que la recuperación total es posible si hacemos una intervención temprana con recursos adecuados y con un equipo capacitado. Me encantó compartir esto con ustedes. Me gustaría escuchar si tienen alguna inquietud o alguna duda. Hola, doctora Griselda. En lo personal, felicitar su excelente exposición. Nos ha venido a confirmar o confirmar muchos datos que nosotros en la experiencia clínica vamos viendo en lo personal, en la docencia,
tuve la oportunidad de ver a muchas de mis estudiantes con estos trastornos que usted nos ha mencionado y nos lleva a reflexionar qué tan temprano tuvimos esa intervención con ellas, cuando ya las vimos sumamente adelgazadas, peligrosamente adelgazadas, y ellas aún se observaban con obesidad. Ahí es donde uno puede comprender la magnitud de este problema. Y sí, claro, la canalización debe ser inmediata. Algunas veces logramos ayudar en buen tiempo, otras veces no hicieron caso omiso y sí llegaron a presentar trastornos psiquiátricos severos. Eh, y bueno, también el tema que toca de la microbiota, su impacto con los neurotransmisores y los neuromoduladores, el papel que juega el GABA y la serotonina, es como reafirmar y reafirmando estos conocimientos que hemos venido adquiriendo en microbiota, un tema de bastante actualidad y que hemos venido tocando a través de diferentes temas, pero que sin duda necesitamos más todavía, más investigación, más comunicación de estos temas, explorar más a fondo y para mí fueron muy valiosos los conceptos que usted nos comparte porque sí nos ponen a reflexionar y nos confirman conocimientos que ya tenemos, pero también nos abre expectativas de cómo poder ayudar de mejor forma a nuestros pacientes. Sí, muchas gracias por tu comentario, Consuelo. Efectivamente, este conocimiento ha ido aumentando. Es muy importante que nosotros sepamos reconocer los síntomas tempranos de un trastorno de alimentación y no minimizarlo. Por ahí leí, sí, sí está recomendado y hay muchos estudios que con todo gusto les puedo compartir estas dos revisiones sistemáticas que les presenté al final, donde ahí ustedes pueden observar que hay más de menos, en algunos estudios, más de 100 estudios donde se han utilizado probióticos para el proceso de recuperación. No es el único, o sea, es una parte del tratamiento, pero sí tienen un efecto muy benéfico para disminuir otras molestias que se generan a través de los síntomas de trastorno de alimentación. Entonces, muchas veces nuestros pacientes, dependiendo de la conducta que tengan, pues son las dosis o la preferencia de cierto tipo de probióticos que se utilizan. Yo trabajo muy de la mano con el doctor Jorge Aquino, él es gastroenterólogo, y en nuestros pacientes que tienen de forma más intensa las conductas, tienen que entrar en un proceso de neuromodulación, es decir, ayudarlos nuevamente a que su intestino se conecte con su cerebro y todo empiece a funcionar de una forma estable, sin la necesidad de laxantes o de otros medicamentos que ellos han utilizado para las molestias gastrointestinales que tienen, ¿no? Y claro, lo primero siempre es detener la conducta, ¿no? Aquí me preguntan, ¿se puede combinar el uso de Metabiox y algún medicamento antidepresivo con una terapia psicológica? Bueno, el tratamiento para los trastornos de alimentación implica psiquiatra, terapia, nutrición y sí varios medicamentos. En algunos casos sí se utilizan los antidepresivos y no está contraindicado el uso de probióticos. La terapia psicológica tiene que ser una terapia con un enfoque en trastornos de alimentación. Las más comunes es la terapia cognitivo-conductual, la terapia dialéctica conductual, pero tienen que tener un enfoque en trastornos de alimentación. Por aquí me preguntan, este, sí, sí, sí tengo especialidad. La mayoría de nuestros pacientes suele tener un probiótico que siempre lo decidimos en conjunto con el gastroenterólogo, dependiendo de la respuesta a la rehabilitación nutricional. Eh, y el tratamiento para el trastorno por atracón, bueno, pues es un tratamiento interdisciplinario. Nuevamente,
se tiene que tener una evaluación psiquiátrica, un tratamiento farmacológico en la mayoría de los casos, la intervención terapéutica y la intervención nutricional. ¿Por qué digo que aquí el fármaco? Porque fíjense que la mayoría de los pacientes con trastorno por atracón vienen al psiquiatra, pero por síntomas depresivos. Y hasta que empezamos a hacer la evaluación, es cuando detectamos que, que tienen además un trastorno de alimentación. Pero ellos, la mayoría de las veces, no lo reconocen, como parte de. Ellos piensan que es que no tienen fuerza de voluntad, eh, que son malos haciendo dietas, que no sirven para nada, o sea, como que no lo asocian parte de un trastorno. Incluso muchas veces no sabemos que existe el diagnóstico, incluso este, eh, en el personal médico o de salud. Bueno, la cantidad de probióticos, pues generalmente va de 1 a 10.000 millones de unidades, ¿no? Dependiendo de las presentaciones. Nada más. Nosotros hemos utilizado prácticamente varios tipos de probióticos, ¿no? Y en realidad, pues el que hace la selección final es el gastroenterólogo, ¿no? Y bueno, no sé si hasta aquí haya alguna otra duda. El Metabiox, bueno, me preguntan si puede disminuir los síntomas de peri y menopausia. Mm, la verdad no, yo no es mi área de expertise, yo no he leído artículos, pero bueno, podemos hacer este, una búsqueda y ver si, o sea, pudiera ser, sí, porque como ayuda al circuito neuroendocrino, sí, sí pudiera ser que ayudara a disminuir los síntomas de perimenopausia. Eh, De hecho, doctora Griselda, ujú, hay una alta posibilidad de que en breve tengamos un primer estudio acerca de ajá, este tema y en el que se pueda justificar ampliamente su uso en este periodo, ajá. en, en peri y en menopausia. Por aquí tengo una pregunta, pero a ver, ¿Cuál espérame. es la función de la quermancia? Le preguntan, doctora Gaby. Eh, em, Dice, ¿cuál sería la función de la quermancia en los trastornos de conducta alimentaria? Bueno, la doctora ha comentado ya que ella junto con su equipo, la quermancia, doctora Griselda, perdón, Ujú, em, es un, es es un metabolito bacteriano. ujú. Disculpen, De los que estoy se en un generan. exterior y ya saben, Ujú, pasan los autos. Es un metabolito bacteriano ujú. que es uno de los componentes estrella de nuestro metabiótico, Ok. Metabiox. Entonces, ellos preguntan acerca de este Pues, o sea, metabolito. una vez que se estabiliza y que se va generando, que se va disminuyendo la disbiosis, bueno, pues el efecto de los probióticos es mejorar las señales del ciclo de hambre y saciedad, mejorar el metabolismo y la señalización neuroendocrina y ayudar al paciente a hacer el proceso de recuperación. Excelente. Ah, ha recibido múltiples felicitaciones, doctora Griselda, por Ujú. su participación. Mucha gratitud por compartirnos todos estos conceptos que nos han apoyado como le compartía al inicio de los comentarios. Em, Ellos tienen muchas inquietudes eh, de la microbiota como tema tan novedoso que tenemos y máxime cuando se trata de problemas psiquiátricos de esta índole tan frecuentes.
em, que de los que sí nos gusta muchísimo, pues que nos compartan de su experiencia tanto en los conceptos para los trastornos como en su experiencia terapéutica, cómo son los manejos. Seguramente con el correr del tiempo y más conocimientos en estos temas de microbiota y su manejo, habrá mucho más que comentar en esto de los trastornos. De momento, pues nos abre usted una puerta muy grande al conocimiento de que esto es una realidad y que hay alternativas para su manejo interdisciplinario, en equipo y también para que nosotros como médicos de primer nivel estemos a la altura de esas necesidades para detectarlas a tiempo. Así es, así es. Eso siempre asegura un mejor resultado para nuestros pacientes. Pues yo de verdad les agradezco su asistencia, sus preguntas, su participación y bueno, darles las gracias a Alianza Médica por la invitación. De verdad fue una experiencia muy grata compartir con ustedes. Muchas gracias, doctora Griselda Galván. Por último, doctora, el doctor Jorge Navarro le pregunta, en su especialidad, ¿qué medicamento se pudiera utilizar en un trastorno de bulimia? Bueno, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el medicamento que tiene mayor nivel de evidencia para bulimia nervosa es la fluoxetina. Muchas gracias. Excelente fármaco, ¿verdad, doctora? Muy Excelente. seguro. Ujú. Excelente. Pues entonces, fluoxetina, doctor Navarro. Doctora, a nombre de Alianza Médica le damos las gracias también por su espacio, por sus aportaciones, eh, por toda esta experiencia que nos ha compartido. Y a nombre del doctor Mario Acosta, en lo personal, gracias a todos por su tiempo. Y ojalá que muy pronto nos vuelva a acompañar en otra de estas masterclass, doctora. Muchas gracias. Claro que A sí. usted Un muchísimas gusto. gracias. Un Buenas gusto, noches a doctora todos. Griselda Galván. Mil gracias. Gracias. Buenas noches. Buena noche. En el corazón de Japón, donde la ciencia se encuentra con la salud y longevidad, nace una nueva fórmula avanzada que está revolucionando la forma en que cuidamos nuestra salud digestiva, metabólica y celular. Metabiox es el primer metabiótico del mundo con una tecnología única, con 3 componentes: prebióticos, probióticos y postbióticos, para una acción integral sobre la microbiota intestinal y el metabolismo. Su efecto se adapta a los ritmos naturales del cuerpo, por lo que es considerado el primer cronobiótico del mundo. Durante el día, una cápsula rica en polifenoles marinos, que alimenta selectivamente a las bacterias saludables del intestino, favoreciendo la producción natural de serotonina, endorfinas y energía celular. Por la noche, 2 cápsulas actúan en sinergia. 3 cepas específicas de Lactobacillus, Paracasei, Plantarum y Fermentum, restauran la eubiosis intestinal, mientras los metabolitos de Akkermansia ingresan al torrente sanguíneo para comunicarse directamente con las mitocondrias, activando genes asociados con longevidad, metabolismo y reducción de inflamación. Metabiox no es un probiótico más, es el primer metabiótico del mundo desarrollado con inteligencia artificial, GenSonar y bioreactores de fusión fría, Biotra. Su proceso se realiza en condiciones extremas dentro de laboratorios propios en Mont Blanc, con la extracción de polifenoles en algas marinas a 200 metros de los mares de Okinawa en Tokio. El resultado, una biodisponibilidad óptima que contribuye al equilibrio metabólico celular. Estudios clínicos en pacientes con enfermedades metabólicas
han mostrado una disminución significativa en transaminasas hepáticas, glucosa, colesterol y triglicéridos, así como una mejor sensibilidad a la insulina y composición de la microbiota. Miles de pacientes ya lo usan cada día, con resultados reales, sin reacciones adversas ni interacciones medicamentosas. La nueva generación de probióticos. Metabiox, el primer metabiótico del mundo. Disponible para médicos a costo especial con un ejecutivo certificado.